Oain aitor tamale etorri behar zeate, como desagravio. Etorri. Egingo dugu lehen egiteko zana. Eztabaida txiki bat guen artean, eta hola. Que pentsatu dugu ez dala ondo. Dejar, y además hay tema, porque han salido temas y está bien. Ya, aichuta saude, o sea que mendeke ahora ya saude, bueno, la prima donna. Sonet decía que ha habido, bueno, pues un no entendimiento, ya saben ustedes, es como cuando los médicos dicen, o yo me explico mal o usted no me entiende, que eso va a decir que soy muy listo, otro es muy tonto, o al revés, el tonto soy yo. Entonces, sí es cierto que por lo visto, el plan era que teníamos que preguntaros sobre vuestros temas. Pero bueno, se puede hacer perfectamente, ha estado clarísimo, que lo han contado muy bien. Y ahí me toca un poco a mí, yo nada más introduzco y luego entre los que vosotros mismos, que además yo creo que ese fue un objetivo de este congreso, la gente que empieza, ¿cómo lo veis? ¿No? Bien, y luego la gente en la sala, porque ha habido temas y Daniel ha pasado como por encima o por al lado del capitán Juan Sebastián, como dices, muy rápido, como debe de ser. Hay una cosa muy importante que se ha hecho esta mañana, que es el tema de las fuentes, que decía Bartolomé, que vosotros tres, como historiadores vamos, Iñes, vamos, en proceso de historiar, tendréis su opinión propia, es decir, de lo local a lo general, de la fuente concretísima del libro de fábrica de una iglesia, del protocolo que te dice que Ibarra estaba en Sevilla, o de Cruzat, que lo voy a buscar por Donosti y me la quemaron y no tengo archivos, claro, eso te enfrenta contra la no fuente, que es decir, esa una. Eso sería interesante saber cómo personas que llegáis a los archivos, ¿qué os parece? Cómo se pelea contra la fuente que no es completa, que es incompleta, qué problemas encuentra el historiador que desea conocer, además, en sinfonía de globalización, llamémoslo así, para utilizar un término que es el que nos reúne aquí. Es decir, ¿qué dificultades tiene el historiador, que sois pocos, ante la fuente? Porque no está, porque tú decías, me faltan fuentes, que sean de su RLN, Semen, protocolo te faltaría. O sea, ¿cómo se suple esa carencia cuando además estás empezando a investigar? Es un punto muy interesante y ahí tiro con bala. Como yo soy archivero, me interesa saber la clientela cómo lo ve. O sea, de una manera la clientela que te dice, esto había que hacer, esto me faltan fuentes, están, no están. ¿Eso cómo se enfoca? Cuando uno empieza una tesis, y claro, tienes que hacer en plazo una investigación, el lleno que sean de su y Lurok, paso que son de su. Estos sevillanos, pues sí, pero Sarea, que es otro tema que luego hablaremos, ¿cómo lo hago? Me faltan muchas fichas. Sí, antes se ha comentado eso, pues en la cuestión de no tener fuentes. En el estudio de redes sociales también, obviamente, la falta de fuentes es vital, bueno, y es de vital importancia porque, para empezar, tenemos fuentes muchas económicas, entonces podemos establecer redes económicas, pero a su vez también, como antes ha dicho Jun, bueno, en los protocolos notariales se recoge aquello que dos personas quieren tener en papel, o sea, que quieren explicar. Por lo tanto, habría acuerdos, habría relaciones entre personas de confianza mutua que bueno, pues o se han perdido o simplemente nunca se registraron. Otra cuestión también es la cuestión del afecto. A mí, por ejemplo, me interesa mucho, aparte de las redes sociales y de las redes familiares que puedan ser, cuestiones como el afecto, que por ejemplo podemos recogerlo, podemos verlo a través de testamentos, sabiendo qué tipo de confianza podían tener, pues para ser albacea o de distintos tipos, porque los testamentos son una fuente muy, muy rica en ese sentido, pero también es verdad que bueno, pues en cuanto a la amistad o ese tipo de cuestiones, pues nos encontramos con que obviamente son relaciones que seguramente pues han perdido porque no se pueden registrar. Aunque podemos encontrar alguna que otra correspondencia, preocupaciones o a partir de las ejecutorías de hidalguía, en el que tal y cual pues, bueno, pues, mencionan una especie de amistad o ese tipo de términos. Pero bueno, en cuanto al estudio de las redes sociales, las fuentes nos enseñan una serie de cosas, pero a su vez contamos siempre con que las fuentes no son el camino para establecer unas redes. Por lo tanto, cuando he mencionado antes que el estudio de las redes sociales tiene unas debilidades y unas barreras, me refiero a ese tipo de cuestiones, entre otras. Y va por ahí. Lekitioko libro de fábrica hortako balio du, libro horrek. Bueno,
justo después en la hora de café hemos estado hablando sobre el tema de falta de fuentes, y la verdad es que en el caso de Malen, también en el caso de la construcción naval, etcétera, creo que también es importante cruzar fuentes, por ejemplo, arqueológicas con las documentales. Por otra parte, como hemos dicho antes, en cuanto al comercio, es muy importante tener en cuenta fuentes extranjeras. Y bueno, en el caso de Lekeitio, por ejemplo, en cuanto a los pleitos, muchas veces si se recurrían, bueno, podemos encontrar más información en la Chancillería también. Bueno, esa falta de información quizás se puede completar de esa forma, pero no es un trabajo fácil, la verdad. Bueno, yo personalmente como historiadora o bueno, en camino de historiadora, diría que, como has dicho tú, la falta de fuentes, ¿cómo se aborda? Pues al principio con frustración, ¿no? Pero yo creo que todos. Y luego ya, igual nosotros como todavía estamos instruyéndonos o en camino, muchas veces queremos encontrarlo todo para poder justificarlo todo. Entonces, ahí llega un momento que nosotros mismos yo creo que somos conscientes de que eso es imposible, ¿no? Si no existe, no hay que... No sé si me explico lo que quiero decir. Bueno, Ayers dijo, Bartolomé Rico, bueno, lo dijo muchas veces, yo me acuerdo, porque los demás también lo dijeron, construir el relato, Claro. que muchas veces es imaginario, pero es siempre. Ya ha contado Rui, bueno, y tú también, lo que dices tú, el emprendedor, bueno, pues sí, es así. Pero como no tenemos, nadie nos ha dicho que hay un documento que diga, oye, sea emprendedor porque le dijeron al emprendedor y entonces dijo yo soy emprendedor, el relato es muy importante. Eso es un poco con bala, que me vais a perdonar dar un consejo, que ya a mi edad pues doy consejos. Hay que leer mucho a Zorín para ser historiador. Hay que relatar. Os digo con toda franqueza, que en los congresos también para hablar de cosas normales, no solo del documento de 1521. Es decir, creo que falta mucho relato. En la universidad no se estudia, no se lee a Zorín, mucho se lee más bien historia en inglés, en fin, el que sabe alemán en alemán, mucho en francés. Pero es muy importante transmitir, es decir, gabesiak, adibidez, adierazteko, cuando tienes, no suples, no inventas, pero siempre, todos los libros de historia reflejan casi tanto al autor como a la historia que relata. Sabes mucho del autor según lees sus libros, de sus manías, de su manera de ver y el desacuerdo que tienes con él, porque él no está de acuerdo ni en el fondo ni en la forma, aunque sea un libro documentadísimo y fantástico. Yo en eso, ya que os sabéis, me vais a perdonar a los demás, igual no me llaman, pero creo que es importante. Es decir, realmente un congreso de historia se habla de muchas cosas, no solo de que el dato de marzo era en abril, que eso son bobadas. Es muy importante ese relato que además, pues además como Daniel lo hace bien, voy a aprovecharme de él, quiero decir, relatar y contar las cosas de manera inteligible, porque escribimos para que nos lean, no por hacer carrera, porque queremos transmitir algo, nos parece importante, interesante, ilustrativo, educativo, y creemos ingenuamente que la cultura nos hace mejores, más vale, ¿verdad? O más civilizados, que no estaría mal. Es muy importante el relato. Y claro, como el tema que abordáis vosotros son documentalmente complicados como poco, es decir, no es estudiar la República o la Guerra Civil, que te echas mano de prensa y te pones de asco con esto un día al año, tienes 1000 folios para leer, en lo vuestro pues es un problema. Bigarren, Gaia, Sarea, la red, también todos, bueno, igual tú Daniel, ¿no? Que estás acabando, no, tú habla cuando te da la gana, que yo me he puesto de espaldas porque son mayoría, perdona, pero ayer y hoy se habla de la red, y claro, obviamente es el tema de Amaya, la red, pero es el tema del Lekeitio, la red, los Arteita, que son una especie de energúmenos que controlan todo, y los Cruzados de Navarra, no tanto en tu época, pero antes dan miedo, que el testamento del Bernardo da miedo, el testamento del siglo XIV, es dueño, digamos, es un poderío económico que asusta. Es decir, la red, ayer se dijo también, es la base de la globalización, es una relación entre intereses, personas, países, pequeños, grandes, lo que decíamos antes, Euskaldunais o Chugutxegea, pero bueno, lo que dijeron las Juntas Generales del Rey Católico, vos sois más que nos todos juntos somos más que vos.
Eso es histórico, es real. Y así y os ha ido bastante bien, además, y así seguimos un poco ese rollo. Entonces, en vuestro caso es lo mismo. Es decir, la red te da un poderío que yo no sé, y ahí me vas a permitir una hipótesis igual falsa o falsificada, que tiene que ver también con el país, con el emigrante euskaldún, que no entiende lo que le cuentan. Y emigra por necesidad, no por vicio. Algunos irían por gusto, pero la mayor parte por necesidad. Aterrizan en Sevilla y hay fuentes que te dicen: ah, no, es que yo aprendí castellano cuando llegué aquí, al principio no entendía nada. Te lo dicen ellos, morro y hacían, ama biurteco. Hacen de usted la lista de los que van con el cano y da miedo, chavales de 14 años que hacen en un barco. ¿Y qué hacen en Sevilla esos chavales ahí? ¿Quién les mandó? Ahora con 25 parece que van, ya con 12 están allí. Zarea, eta euskaldunen zarea ezberdina da, nik hori uste dut. Ez dakit hola dan, pero siempre he pensado que es una red diferente por el idioma y por el país, que es rarito. Eso no es ni bueno ni malo, es un juicio de valor, es un país rarito, habla un idioma inusual y aterriza dentro de un imperio, de una red inmensa. Hori zuek topatzen duzute? Eso se ve, esa red particular, como dicen ellos, de los vascongados que hablan en vascuence. Eso se ve. Claro, yo lo que veo es que yo estudio Navarra, el Reino de Navarra. A la par son vascos o hablan en euskera. Claro, pero ahí hay, claro. Sí. Eso se ve, ¿no? Sí, se ve. La red sevillana vizcaína que tú dices también. Sí, a ver, o sea, pero tampoco es nada excepcional de la época, quiero decir. A la vez que encontramos vascos como un grupo compacto entre ellos, también tienen relaciones con gente de Génova, con los de Burgos, con la gente propia de Sevilla. También hay un grupo muy potente de burgaleses, genoveses también, portugueses. Es decir, o sea, yo creo que el inmigrante de cualquier esto, cuando va a una plaza mercantil extraña, pues tenderá, porque es como muy obvio, de sentido común, a relacionarse entre ellos, porque en muchos de los casos el bien de uno puede ser el bien de todos, ¿no? Dentro de ese núcleo. Entonces, cuando hablamos de que las redes o el estudio de ellas nos proporciona el entendimiento de cómo funciona el mundo mercantil desde otra perspectiva, hablamos un poco de que cuando vemos que estas redes, cuando vemos cómo se generan estas redes o cómo entre ellos se vinculan para ciertas cosas, ya sea para defender una hidalguía, unos privilegios dentro de que en este caso son puramente provinciales, ¿no? En este caso, bueno, el señorío o de la provincia de Guipúzcoa, pues vemos cómo esas redes son fundamentales, que no creo que sean exclusivas de los vascos, sino que yo, creo que las diferentes naciones de mercaderes, ya sea en Sevilla como en Brujas o en distintos puntos mercantiles, pues juegan un papel muy importante. Y tampoco es cuestión solamente sevillana, porque, como ya os he mencionado, las cofradías de vizcaínos y guipuzcoanos y los vascos o los cántabros no están solamente en Sevilla, sino en toda la geografía. Sí, yo quería aprovechar para preguntarle a Maya una cosa que tengo duda, que es el papel de la mujer al final, a comienzos de la Edad Moderna, ¿no? El papel en los comerciantes y todo esto. Entonces, se dice que tuvo la mujer un papel muy importante, algunos autores, que los maridos estaban fuera y entonces pues alguien se tenía que hacer cargo de todo aquello, les daban poderes. Pero ¿esto eran datos anecdóticos, eran casos anecdóticos o realmente, sabemos también que la mujer llevaba con los marineros, pues si no estaba el padre en la casa, pues era ella la que llevaba, ¿no? Pero ¿esto en el tema de los comerciantes era anecdótico o era frecuente? Yo no soy experta en el tema porque, claro, yo cuando hablo de mercaderes estoy hablando de hombres. En muchos casos es verdad que al estudiar las relaciones matrimoniales, pues estudio un poco la mujer, que también es algo que tengo bastante pendiente porque, se me queda un poco aparte en algunos casos y no debería. Pero, por ejemplo, Ollane Oliveri Corta ha estudiado el papel, por ejemplo, de las mujeres de los Mallea, y, por ejemplo, ahí podemos ver cómo son personas, o sea, las mujeres en este caso, que también comercian. También Azpiazu tiene un libro sobre la mujer y el papel en el comercio, y en ella se puede ver que la mujer del mercader, en muchos casos también, que aporta el mayorazgo o lo que sea, tiene
papel importante, también porque en muchos casos tiene al marido fuera y porque también tiene nociones de comercio, porque vienen de familias de comerciantes. Entonces no son ajenas a ese mundo. Pero de todas formas yo no controlo del todo. A ver, Suc, eskatu Sí, duzu, y luego Bernard. una pregunta para los gallegos, que los tenemos ahí Sí, abandonados. es que iba a hacer yo también, los tengo ahí, me dan un poco de cargo de conciencia. Al hilo de esto, quería preguntarles a ellos si ven también esos síntomas de paisanaje entre los gallegos. Eso. Porque han mencionado que muchas veces se confundían gallegos con portugueses al hablar la misma o parecida lengua. Algo que les ocurría a los vascos. El concepto de nación medieval que ha mencionado Amaya es muy flexible en esta época. O sea, hay, por vascos, ayer ya nos leyó Alberto un párrafo o un fragmento de Acaguet y Vizcay. Hasta los franceses pasaban por vizcaínos y navarros en Potosí. Entonces, desde burgaleses, riojanos, bearneses, más allá de lo que hoy consideramos vascos, ¿no?, de las 6 o 7 provincias, eran considerados vascos también. Entonces, quería preguntarles tanto a María Luisa como a Pablo si ellos han percibido esa idea de paisanaje también entre portugueses y gallegos, si es que han tenido oportunidad de trabajarlo. Gracias. Gracias, Suri. A ver, habéis escuchado, ¿verdad? Es que les veo ahí parados. No sé yo. Sí. Menos Marisa, mal. no sé si quiera empezar ella. Si le encienden el micrófono, ¿puede? No, tiene que darle a ella al micrófono. Eso es como las reuniones de Bueno. Teams. Bueno, venga, Marisa. Tú. Bueno, sí, nada más quiero decir que en cuanto a las redes, desde luego, aunque cuando hablamos de gallegos hablamos de poca cantidad de gallegos frente a las otras comunidades, los gallegos sí que establecen una red. De hecho, es lo que uno encuentra a veces en los archivos parroquiales y en los protocolos notariales. Ahí es donde encuentras las redes familiares y cómo son los comerciantes gallegos los que le van a dar acogida a esos marinos que de pronto saltan del barco. Y tú dices, bueno, sí, saltan del barco, pero es que resulta que ellos ya se van a buscar a una persona. Yo en este caso estoy hablando de la Nueva España, que en la Nueva España ya tiene un comercio establecido, le va a dar trabajo y va a establecer las redes. A finales del siglo XVI empiezan a llegar muchos portugueses también a América y entonces uno encuentra ahí las conexiones con los gallegos. Solo aquí, para que continúe Pablo, decir que lo que es el Tui, que es la frontera casi con Portugal, pues es una frontera de ahora, pero realmente cuando uno habla con los marinos de la zona de Portugal, ellos parece que no hay esta distinción entre Galicia, Portugal, las zonas marítimas, etcétera, sino que eran una comunidad que se manejaban hacia América y hacia diferentes expediciones, países, contrataciones, etcétera, y actúan como red. Muchos gallegos no salen directamente de Galicia, van a salir de Sevilla y luego también van a salir en muchas expediciones desde Portugal, ¿sí? Bueno, continúa Pablo, por favor. Sí, y bueno, en cuanto al tema de las fuentes, pues sí, apoyar también a los colegas que están allí. Es muy complicado darle seguimiento a muchos de estos marinos gallegos de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI y XVII. Nosotros encontramos un par de casos que están curiosos porque, por ejemplo, en la conquista de Yucatán con Montejo, ¿no? En el libro de pasajeros de 1527 se nos indica que hay 4 gallegos que embarcan con Montejo, se nos da el nombre concreto de 2, su procedencia, son gallegos pero de origen de Santiago y hasta ahí es la información que nos da el libro de pasajeros, ¿no? Pero, curiosamente, en 1530 hay una real cédula que llega al Reino de Galicia en el que se le pide a los gobernadores que den fe de si hay deudos en alguna de las ciudades del reino y se vuelve a nombrar a 2 de esos 4 marinos que habían embarcado con Montejo 3 años después porque habían muerto ya en los territorios americanos, en este caso en Yucatán, y se buscaba en territorios gallegos del reino pues quién podría vincularse con ellos. Así podemos seguir dando seguimiento, pues en este caso, a estos marinos de allí. Es más curioso porque en la Real Cédula, en esta petición, se indica que son
unos marino y otros grumete, ¿no? O sea, también sabemos los cargos que tenían estos dos tripulantes. Y en cuanto, bueno, pero la documentación es bastante escasa en realidad. Más allá de eso, se nos pueden decir también los padres, quiénes eran su padre, quién era su mamá, de dónde procedían. Y podemos dar seguimiento incluso a que a lo mejor el padre del marino había emigrado de Pontevedra, estoy pensando en otro caso que tenemos, cerca de Ciudad Real, y desde allí se habían movido hacia Sevilla para embarcarse a Indias, ¿no? Entonces podemos hacer también una reconstrucción un poco de vidas individuales de algunos de estos marinos gallegos de comienzos del 16. Y por lo demás, por las redes de los gallegos, marinos gallegos que llegan a América y se establecen allí, como dijo Marisa, pues sí hay documentación que ha trabajado la doctora también de varios mercaderes que se instalan en Ciudad de México, después en Zacatecas y otras ciudades, y sí se establecen relaciones incluso que llegan hasta el día de hoy, ¿no? Aquí en México, que es donde me encuentro yo ahora mismo, muchos de los gallegos mantienen todavía empresas dedicadas a, pues, con ganadería, ya después a posteriori fueron mueblerías y otro tipo de empresas que se mantuvieron ya desde los siglos XVII, XVIII, XIX y, como digo, hasta la actualidad. Muy bien. Bernardo Ausperger, de un conocido país marítimo. Sí, ok. Tengo varios comentarios, intento ser breve. Primero, allá dijo Bartolomé, y creo con justa razón, que la historia de la globalización o la historia global en general hay que aterrizarlo, y se mencionó el término local, y sí, quiero solo subrayar que lo local solo no es solo una localidad, son cosas más concretas de la práctica histórica, y puede ser una red aunque sea extensísimo, o una persona también, ¿no? Y creo es muy importante, por eso me gustó, es también muy importante aterrizar nuestro interés en la historia de globalización de ese tipo. Ahora, sobre todo de las redes, como lo he trabajado también, quisiera hacer unos comentarios más. Aquí se han yuxtapuesto un poco las redes de paisanos y las redes de familia, y me parece sumamente intrigante cómo las dos cosas se combinan, ¿no? Cómo los paisanos se convierten en familia, por ejemplo. Y recuerdo, he leído una carta una vez que cuando trabajé la red de ¿cómo se llamó? Tomás Ruiz de Apodaca en Cádiz, siglo XVIII ya, que se presentan dos muchachos con una carta de recomendación, él era a la vez de un pariente. Claro, los muchachos no conocen la carta de recomendación, yo sí. Entonces en la carta de recomendación dice, oye, aquí vienen dos paisanos y si tiene algo para ellos, ayúdeles, pero como son solo paisanos y yo tengo un sobrino, mejor ayuda a mi sobrino. ¿Ya? Y cosas así. Bueno, la otra cosa es que se me hace, bueno, es hipótesis mío, que sobre todo en el contacto con el exterior y ahí sobre todo en la diáspora, los vascos empezaban a sentir la necesidad de definirse. Porque una red de paisanos se basa en confianza. Hay que decir por qué tenemos que tener confianza. Entonces allí se definen y dicen, somos vascos por eso. Creo en Bilbao no tiene mucho sentido que uno explique a su vecino que soy un vasco o algo así. Salvo que si ya vienen muchos inmigrantes, allí puede ser otro tema. Entonces eso, se me hizo en aquella época que los discursos de definición que es un vasco se definen sobre todo fuera del País Vasco, o tal vez en relación con la corona cuando defienden los fueros y esas cosas, pero ahí es un rollo más legalista, hasta a veces lo escriben abogados castellanos en Madrid, etcétera, pero en la diáspora sí es algo que no es solo un rollo, sino es algo que tiene que servir de base de confianza. Eso. La otra cosa es, y allí creo que los paisanos son algo como una familia extendida, porque los intereses fundamentales después sí se intentan girar la familia. Y la familia no es exclusiva, los paisanos en cierta forma se definen como exclusivos, ¿no?
pero la familia no. Viendo los vascos en América se nota que no tienen constancia. Aunque se forman y discuten y definen mucho que somos los vascos, pero al mismo tiempo se insertan en la sociedad local y se casan con los hijas de los criollos, etcétera, etcétera. En la segunda generación ya casi no cuentan, en la tercera se termina. Entonces lo del paisanaje me parece que es sobre todo una ayuda de integrarse en la nueva sociedad. Llega uno, tiene su red y ahí tiene que tener su éxito. Bueno, ya ahora solo muy breve. Cuando yo trabajé en redes me fundé sobre todo en cartas, porque de Tomás Ruiz de Apodaca una inmensa correspondencia con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, con sus paisanos, inmensa. Y hice mi estadística en Excel y todo, pero el fenómeno que es muy desconcertante es que leyendo algunas de esas cartas, porque no pude leer todos, me di cuenta que tuvo un mano derecho ahí en todos sus negocios, un pariente también. No hay carta de él, claro que no, porque están juntos todo el tiempo, no se escriben cartas, y eso sobre el problema de las fuentes. Y un último comentario sobre las mujeres, eso Tomás Ruiz de Apodaca, sí, cuando va a América, da un poder a su esposa, que lleve sus negocios en su ausencia, pero en las cartas se lee, bueno, no pero eso es importante también, en las cartas le dice, y si hay un problema te apoyas en fulano de tal, ¿no? Entonces este fulano de tal lleva los negocios, yo me imagino, pero no puede hacer nada sin la aprobación de la esposa. Entonces en ese sentido la esposa está ahí para defender un poco y cuidar los intereses de la familia. Bueno, gracias. Gracias, Bernard. Creo que Rui querías... Sí, ¿verdad? Vale. Y al último, porque ya está Isabel Orovich esperando. Pues muchas gracias. ¿No? Yo quería decir algunas cosas que Bernard ha dicho. Y en tanto hablábamos de todas esas cosas, de redes, etcétera, me acuerdo de un libro magnífico de un historiador norteamericano que se llama World on the Move. Que es un hombre que se llamaba, ha desaparecido precozmente, Russell Wood, y de la Johns Hopkins University. Y esta fórmula me parece muy interesante porque su libro es a propósito del movimiento de hombres, de productos, de ideas, de palabras, de lenguas, de gente en este siglo, en el grande siglo XVI, que explica un poco todo esto que estamos hablando. Hace poco en la pausa estaba hablando con una señora, que no sé si está por ahí, sobre los topónimos vascos en la cartografía, etc. Entonces, las palabras, las lenguas, todo está en movimiento, ¿no? Este es un poco nuevamente lo que Bartolomé hablaba ayer, y que conecta todas estas intervenciones de hoy, ¿no? Todo está en movimiento, el hierro está en movimiento, las diferentes naciones están en movimiento, formando redes familiares, clientelares o como se dice, de paisanos, una expresión en español, ¿no? De paisanos. Portanto, es un mundo intensamente fascinante, pero solo se comprende si lo miramos desde un punto de vista global. Es imposible entender el local sin lo mirar desde el global. Creo que todos un poco han hablado de esto. Y ahora, desde un punto de vista portugués, hay montones de cuestiones que tenía para todos, pero creo que no hay tiempo de hablar. Por ejemplo, Amaya habla de los guipuzcoanos en Portugal. Eso me interesaría muchísimo saber lo que se pasa. Y luego María Luisa y Pablo hablaban de la casa de contratación en Coruña, ¿no? Eso es también un tema fascinante que tiene a ver con Magallanes, con los viajes de sucesores de Magallanes. Y luego, a propósito del Cano, porque este segundo viaje, bueno, montones de cuestiones, pero no hay tiempo para hablar. Bueno, el 26, seguro que celebraremos, es decir, no celebraremos nada, porque los muertos no hay que celebrar, baina, comerán juntos, el Elkarrekin bazkalduko dute, comerán juntos. El Magallanes y el Cano y eso, ¿quieres decir? Bueno, amaitutza emango dut.